Vamos a hablar esta mañana acerca de la manifestación de la vida de Dios en mí. No es otro tema que el que venimos predicando hace tiempo y no es diferente a lo que predicó el apóstol Lucas Márquez el domingo pasado, con toda esa tremenda gracia que disfruté de parte de Dios sobre su vida, impresionante. Lo escuchás predicar al apóstol Lucas Márquez y te da ganas de dedicarte a otra cosa. Pero bueno, por eso está donde está y hace las cosas que hace. Que Dios nos ayude para tener mayor gracia. Leemos la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 10. Dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Bien, es un pasaje muy conocido, a lo mejor usted nunca lo leyó. Yo me acuerdo de señalar de este pasaje. Es más, en una oportunidad hicimos una obra de teatro de este pasaje, me acuerdo. Yo era el líder de jóvenes en ese tiempo, en una iglesia hace muchos años atrás, más o menos por los años 80. Mire cuántos años. O sea, conozco este pasaje, lo escuché predicar en la boca de un apóstol hace como 10, 15 días atrás, más o menos. Pero en esta semana Dios me volvió a hablar con esta palabra. Pero en realidad tengo una perspectiva tan distinta hoy día de la palabra de Dios. Ya no miro la palabra como la veía antes, ahora estoy mirando la palabra con otros ojos. Creo que deberíamos entender por qué Dios está interesado en dar vida. Diga conmigo: tengo que entender por qué Dios quiere dar vida. Y es algo interesante, la muerte no es la invención de Dios. Dios no inventó la muerte. Él es vida, pero la muerte en realidad es algo que apareció como una consecuencia del pecado, pero aunque Dios lo hizo todo, Dios no hizo la muerte. La muerte no es el diseño de Dios, la muerte no es parte del plan de Dios, aunque Dios la termina aceptando como una consecuencia del pecado. Pero ¿por qué Dios siempre está ensañado? Podríamos decir ensañado como una palabra muy fuerte. ¿Por qué Dios está interesado con mucha vehemencia en dar vida? Porque la muerte no es el diseño de Dios. Por el contrario, la invención, lo que Dios sí inventó, es su naturaleza de vida. Jesús proclamó, San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la... Cristo es la vida, Él no tiene vida. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida es Cristo, pero la muerte es la consecuencia del pecado. Lo que vimos acá, en realidad, lo que vimos en este relato es que el profeta, Dios lo lleva en una visión a un campo que estaba lleno ¿de qué? De huesos. ¿Sabe qué es eso? Ahora se lo voy a explicar, porque uno a veces dice: pero qué cosa loca, como una montonera de huesos, como un montón de muertos, nadie los enterró. Ahora se va a enterar. Ahora diga conmigo: Cristo es la vida. Diga conmigo: Dios está en contra de la muerte.
Es por eso que siempre lo vamos a encontrar a Dios interesado en dar vida, como en el texto que leímos. Ahora, vamos a hablar un poquito al espíritu que estamos, a nuestro espíritu con esta palabra, y vamos a meternos en el texto que hemos leído de los huesos secos. Ese valle de los huesos secos, o sea, la costumbre antigua era que, por ejemplo, la guerra de aquellos tiempos era guerra cuerpo a cuerpo, no había con cañones, no había aviones, no había bombas, o sea, era una lucha cuerpo a cuerpo, con espada, con lanza, con flechas. Entonces, cuando un ejército era derrotado, quedaba una cantidad de muertos sobre el campo, pero ¿sabe qué generalmente lo que hacían? Para que eso no te echara tanto olor, amontonaban todos los cuerpos y los tapaban de sal. Los tapaban de sal para que se queme y de alguna manera eso no sea una fuente de putrefacción ni de contaminación. Era imposible enterrar tanta cantidad de muertos porque tampoco había excavadoras. Entonces lo que hacían era amontonar en un valle, tiraban todos los huesos, todos los cuerpos muertos y los tapaban de sal. Con el correr del tiempo eso desaparecía porque el tiempo, llovía, el viento y quedaba neutralizado, no había putrefacción, pero se descomponía. Pero con el correr de mucho tiempo lo único que quedaba era el hueserío. O sea que ese hueserío que le hizo ver Dios al profeta, que era una imagen relativamente normal para gente de aquel entonces, en realidad era lo que había quedado, era la señal de la derrota de un ejército. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos del valle de los huesos secos, si uno se pone en las sandalias de alguien de aquel tiempo, en realidad es un ejército derrotado. Pero derrotado totalmente, no es que tuvo una derrota. La derrota la pagó con la muerte, exterminio. De eso se trata. Entonces, este valle de huesos secos, evidentemente, es el sello de la derrota de un gran ejército. El ejército que después le habla a Dios en ese pasaje de Ezequiel, en realidad es Israel. Pero como eso es simplemente la sombra de lo que había de venir, todo el Antiguo Testamento es la sombra, podríamos decir la figura, es como un adelanto de lo que ha de venir o una parábola de la realidad. Israel también es una parábola de la iglesia, o sea que todo lo que la Biblia habla para Israel nos lo está hablando hoy a nosotros. O sea que ese ejército derrotado, o sea, cuando Dios ve eso y Él lleva al profeta ahí para que el profeta entienda y actúe conforme al diseño de Dios, cuando Dios ve la muerte, Dios no tolera la muerte, porque Él es vida. O sea, cuando Dios ve muerte, y ya me estoy hablando un poquito más profundo, ya no estoy hablando de una muerte física, pero cuando Él ve muerte, Dios no tolera la muerte. Porque la primera muerte que se dio en realidad no fue la muerte física fue la segunda consecuencia, pero cuando el hombre peca, la primera muerte, que es separación, es la muerte espiritual. Diga conmigo, mi Dios no tolera la muerte. Para Dios, la muerte de su pueblo es derrota. Para Dios, la muerte de su pueblo es derrota. Cuando Dios le muestra al profeta los huesos secos, el profeta que ve huesos. La visión de Dios no es la misma del profeta. La visión de Dios no son huesos solamente. Dios ve un pueblo derrotado. Dios ve, por ejemplo, sus propios planes truncados por el pecado. Él no está viendo un valle, el profeta no tiene visión más que lo que tiene ahí, pero Dios está mirando de un modo macro, Él está mirando de una manera grande. Entonces, cuando ve el valle de huesos secos, él sabe que era su ejército, y entonces dice, han sido derrotados. Por cuanto fueron derrotados, mis planes con ellos fueron truncados. Mira la visión de Dios que es más amplia que la nuestra. Dios ve la posibilidad de regresar ese ejército al diseño original.
Dios, cuando le dice al profeta, vivirán estos huesos porque Dios está en contra de la muerte, porque Dios está en contra de la derrota de su pueblo, porque Dios está en contra del pecado. Entonces Dios dice, Él tiene planes de restaurar eso para darle una nueva oportunidad, para volver al diseño original y que el ejército salga de la derrota y obtenga la victoria de Cristo. O sea, esa es la visión que Dios está comenzando a desarrollar desde la visión propia, aunque el profeta no entiende mucho. Entonces Dios ve la posibilidad de dar una nueva oportunidad. Si prestamos atención, que Dios le dice al profeta, le dice que le habla a los huesos. Ezequiel 37, 4 y 5 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La clave de la vida de esos muertos era la ausencia de espíritu. La clave de la ausencia de la vida de esos muertos era la falta de espíritu. Ahora, leamos el texto en la nueva versión internacional, quizá alguno la tiene ahí. Y dice así, el 37.5, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Cuando comparamos esa expresión, les daré aliento de vida, con Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre en el principio del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero no es igual el mismo término. Esa palabra aliento de vida se traduce de una sola palabra del hebreo. El primer texto, la palabra hebrea que se usa para aliento de vida es, es difícil, hayá, pero empieza con K, hayá. Y significa resucitar, revivir y vivificar. En el Génesis, el término es hay. Le falta la A, el otro es hayá, este es hay, igual pero sin la al final, y significa vivo o con vida. Lo que quiero decir es que se trata de Dios mismo recuperando la vida original que le había dado a los hombres en el principio, pero que ahora estos huesos la habían perdido a causa del pecado, a causa de apartarse de Dios, porque nunca el ejército de Dios es derrotado a menos que se aparte de Dios. La derrota es el resultado de estar sin espíritu, de vivir en la carne, de vivir en la dimensión del yo, del mí, de mi pensamiento, de mi razonamiento, como hablamos recién del humanismo, del comunismo. Pero, ¿cuál es la intención de Dios? Cuando Dios ve esos huesos no son la vida, son el recuerdo de un lugar donde hubo vida, pero recuerdan también la derrota y el fracaso. Entonces Dios dice, esto no puede ser así, yo no tolero esto, porque el diseño mío fue la primera creación, el primer Adán que falló. Entonces, ahora, estos huesos tienen que volver a recuperar la vida original. Y Dios está mirando de esta manera. Ahora, pongamos atención a la manifestación de la vida de Dios al resucitar a aquellos muertos. El profeta obedece y profetiza sobre los huesos, 37:7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Lo primero que se muestra de lo que deja la derrota es el orden, el desorden. Dice que los huesos, claro, no estaban, o sea, con el tiempo eso, quién sabe si alguien pasó por allí, pero era todo un hueserío, pero no había orden, era una pila de huesos. Pero cuando él profetiza y el Espíritu viene y comienza la obra, lo primero que hace es ubicar cada hueso con su hueso. Diga conmigo, reordenamiento. La primera obra que Dios va a hacer cuando va a devolver la vida, va a poner las cosas en su lugar, va a poner cada cosa en su lugar. Va a empezar a ordenar lo desordenado. Hermano, ¿sabe qué? Hay un montón de gente que puede venir a la iglesia y no más que una pila de hueso. Pero cuando realmente la palabra traiga el despertar, nos haga entender de que no podemos vivir, o sea, la muerte del que muere, sino que Dios tiene un diseño de vida para nosotros.
No tiene un diseño, Dios no tolera la muerte, Dios no tolera la derrota, Dios no tolera una pila de huesos, mi hermano. Por eso cuando Él lleva al profeta, no lo lleva para que el profeta haga un tour por el valle de huesos secos, lo lleva para cambiar esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque la realidad se cambia a través de una palabra, como está sucediendo esta mañana. Tuvo que llevar un profeta. ¿Por qué no lo hizo Él? Porque Dios funciona a través de hombres que encarnan su palabra. Y cuando se suelta la palabra, el Espíritu actuará. Y aquello que se ponga bajo la manifestación del Espíritu de la palabra, Dios va a comenzar, por ejemplo, al principio, lo primero que Dios va a hacer, a ordenar lo que está desordenado. Entonces dice que cada hueso se juntó con su hueso. El desorden que deja la derrota del pecado comienza a ordenarse por la acción del Espíritu, cuando el Espíritu entra en aquellos que reciben la palabra y dicen, wow, no me había dado cuenta, yo me veía como un ser humano, pero me doy cuenta que soy una pila de huesos. Luego de juntarse cada hueso con su hueso, Ezequiel 37:8 dice, y miré. Y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Lo primero que aparece son tendones, hermanos. Los tendones son los que le dan de alguna manera la flexibilidad, la movilidad al cuerpo. ¿Vio cuando a usted se le rompe un tendón? No tiene movilidad. Y es lo que va pegado al hueso y hace que el músculo o la carne se pegue al tendón y entonces trae unidad. Pero la función más importante de los tendones, por eso cuando usted tiene tendinitis, ¿qué le falta? Movilidad. Porque tiene un problema en los tendones. Entonces, no solamente los huesos se ordenaron, sino que recuperaron la capacidad de movimiento, acción. Diga conmigo, acción. ¿Sabe que nosotros podemos estar dentro de... Y a mí me preocupa porque una iglesia como esta, donde uno espera que la gente entienda que es parte del plan de Dios, hay mucha gente que está sin movimiento. Están, solamente asisten, te miran, te felicitan como predicás y se van para volver el próximo domingo, pero no hay una sola acción de la vida de Dios en su vida. Son solo oyentes, asistentes, no les cambia la vida lo que vos le digas, son como impermeables, son como que vienen acá porque en realidad, y no se ofenda, no es más que una pila de huesos. Pero cuando los tendones son restaurados, una de las cosas que van a suceder es que el movimiento va a regresar al cuerpo. Y le digo más, ¿sabe que este ejército, y lo voy a ver en un momento en el Nuevo Testamento, porque ya no puedo predicar solo el Antiguo Testamento, pero esto después lo vamos a transportar. Estamos viendo la figura, la sombra, después vamos a ver la esencia. Pero este ejército representa, ¿sabe qué? Nada más y nada menos que a Cristo. Cristo que muere, pero que resucita. Porque ya no, y Cristo sabe que es la iglesia. Porque Cristo no está compuesto de un hombre, sino que cuando Él muere y resucita, se compone de muchos hombres que somos los que hemos creído en Él. Y de eso se trata este relato. Habla del Cristo corporativo, de ese Cristo que resucita, o sea, es el mismo mensaje de la cisterna que sale de la tumba. No puedo dejar de salir de lo que Dios quiere decir porque nos va a hablar de tantas maneras hasta que de alguna manera seamos vivificados de verdad al morir en Él, resucitar con Él y comencemos a manifestar la vida de Cristo. Pero tendones aparecen, el movimiento es una realidad. Los tendones representan el movimiento. Es la restauración de la acción del cuerpo de Cristo. O sea, yo creo que a partir de esta mañana, cuando oremos y el Espíritu de Dios haga una conmoción acá después de escuchar esta palabra, va a provocar algo tan tremendo que los huesos se van a juntar cada hueso con su hueso. Hay muchas cosas que se van a ordenar después de esta mañana, pero también la posibilidad o la vida para comenzar a activarse dentro del plan de Dios y dejar de estar sentado haciendo nada, también va a ser una realidad. La habilidad para moverse dentro del plan de Dios, pero también dice que subió la carne, pero la carne, una vez como carne, en realidad son músculos. Porque usted tiene, la carne que usted tiene son todos músculos. Desarrollado o no desarrollado, por eso es masa muscular. Ahora,
Ahora, los músculos son los que le dan la fuerza a la movilidad. O sea, primero es orden, cada cosa se pone en su lugar. Después te aparece la habilidad de hacer las cosas junto con la fuerza para hacerlas. Eso tiene que ver con la obra de Dios, la restauración de ese cuerpo que estaba vencido, que estaba derrotado. Entonces, subió carne, los músculos, se refiere a la fuerza. Podríamos decir que la próxima restauración del cuerpo de Cristo es, primero, orden. Segundo, viene la habilidad del movimiento. Tercero, la fuerza para hacer el movimiento. Dice la palabra de Dios que luego se cubrieron de piel. ¿Y sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué es la piel? Es lo que se ve. Si tuviéramos puros cuerpos pelados acá, imagínense que usted no tuviera piel. Ninguno nos conoceríamos. Seríamos todos monstruos. Pero la piel es lo que uno ve. ¿Sí? La piel es la identidad. Es lo que yo te puedo distinguir. Por ejemplo, no son todos el mismo color. Unos son más oscuritos, otros más claritos, otros medio colorados. Tiene que ver con piel. ¿Sí? Y dentro de los mismos colores hay más rústicos, más finos, más delicados. Habemos de todo. Porque la piel de alguna forma representa la identidad, porque si hay algo que Dios va a restaurar también, es tu identidad como hijo. O sea, cuando Dios da vida, hermano, no es que se, ¡ay, da vida y ya está! Algunos creen que el Espíritu Santo es para hablar en lengua. Hermano, no se confunda. Yo tengo el Espíritu Santo, mire, ra. ¿Y la movilidad? ¿Y el desarrollo del ministerio? ¿Y la identidad de hijo? ¿Dónde está? Y bueno, pero ¿y qué me decís con eso? Ahora, lo que se ve es la identidad, la recuperación de quién soy. El pecado, hermano, nos embarra de tal forma que no sabemos ni quién somos. El pecado nos arruina la vida, nos borra la identidad, no sé ni siquiera quién soy. El Espíritu de Dios vuelve a darnos la identidad real de hijos. Todo esto era la obra del Espíritu de Dios, aunque aún no los había llenado, porque estaba restaurando, pero era el proceso, pero venía algo más excelente. Ahora Dios envía al profeta a profetizar para que vivan. Ezequiel 37, 7 al 10 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había dicho, me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios no tolera la derrota de sus hijos. Diga conmigo, Dios no tolera mi derrota. Dios no tolera la muerte de sus hijos. Diga conmigo, Dios no tolera mi muerte espiritual. Dios no tolera el desorden, la inmovilidad ni la debilidad de sus hijos. Aleluya. Él está dispuesto a cambiar esa realidad. Él está buscando el ejército vencido para ponerlo otra vez en batalla. Wow, pero no es vencido porque hoy se cayó. Es vencido porque ya no tenía más opciones. Hermano, lo que estamos viendo es solo una figura de la verdad. Ahora vamos a ir a la realidad, a la esencia. Tan grande es la verdad que a veces escuchamos, que muchas veces pasamos por alto, como decía el apóstol Lucas, la familiaridad de las cosas. Ah, sí, yo soy salvo, ah, sí, yo soy hijo de Dios. Pero no tenemos ni idea lo que eso significa y a veces se nos turba el entendimiento. Por eso quise utilizar, Dios me habló de esta manera, primero con ese gran ejemplo del libro del profeta Ezequiel. Ahora estamos en la realidad y no en la figura. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros, pila de huesos, cuando estabais muertos, secos, como huesos secos, en vuestros delitos y pecados. Mira cómo
cómo empieza a ensamblar la palabra, cómo esta palabra se hace un poco más clara tomando la figura del valle de los huesos secos. Es la misma palabra del libro de Ezequiel de los huesos secos. El pecado nos sumerge en derrota. El pecado nos sumerge en derrota, anula la capacidad de movernos para servir a Dios. Nos quita la fuerza para ser fieles a Dios. Nos roba la identidad y nos pierde en la manada de los que forman parte de la mayoría de este mundo de pecado. Nos transforma en un valle de huesos secos. No fui diseñado para la muerte. Dígalo, no fui diseñado para la muerte. No podemos acostumbrarnos a ser huesos secos solo porque otros lo son. Y bueno, pero si hay muchos que están como yo, claro, soy parte del montón, soy parte de la pila de los huesos. O sea, por más, hermano, o sea, yo creo que Dios está trayendo una palabra para despertar, para que nosotros volvamos a la realidad. Ahora, ¿cómo es que Dios hace para darnos vida si Dios está tan interesado en darnos vida? San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recibir a Cristo, hermano, no es un trámite religioso. Ah, sí, yo recibí a Cristo. ¿Y lo recibí. Ahora soy cristiano. Así me dijeron, no sé. Pero sigue en la pila. O sea, no hay espíritu. No ordeno nada todavía, ni tampoco hay tendones, ni tampoco hay músculos, ni tampoco hay piel, ni identidad. Entonces, hermano, no es un trámite religioso. Recibir a Cristo implica que el espíritu de vida venga dentro tuyo y comience a revolucionar. Y lo primero que va a hacer es ordenar lo que está desordenado. Lo segundo que va a hacer es darte movilidad. Lo tercero que va a hacer es darte fuerza y finalmente restaurará tu identidad. Pero no me digas que recibiste a Cristo si seguís viviendo con los mismos problemas, de la misma manera, con las mismas debilidades, con los mismos conflictos psicológicos que hace antes de aceptar a Cristo. Nunca lo conociste, pero probablemente la revelación de la palabra esta mañana te traiga la vida necesaria para que impacte sobre los huesos y comience a ser despertado y se levante el ejército que había sido derrotado. Alabado sea Dios. Terrible conmoción cuando Ezequiel profetiza la restauración del orden de la vida real. Si Cristo viene a una persona, realmente las conductas, comportamiento, estilo de vida va a cambiar de verdad. No es venir a la iglesia, amado, no se trata de venir a la iglesia, se trata de recibir vida. La recuperación de la movilidad, la operatividad dentro del cuerpo de Cristo, servir a Dios. Es parte de lo natural del ejército, de un cuerpo. Hermano, si un cuerpo no tiene movilidad, algo está mal. Si un cuerpo no tiene fuerzas, algo está mal. Fuerza normal para hacer la voluntad de Dios, identidad recuperada. Si todo esto no es una realidad, deberíamos rever si en verdad Cristo vive en nosotros. No es un trámite religioso. Lo que Cristo dijo, San Juan capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, mas no vendrá a condenación, sino que ha pasado de ser hueso seco a ser un ejército habilitado para empezar a pelear las batallas y tener victoria. Toda la palabra la vamos a ver hoy desde esta perspectiva, con el ejemplo de los huesos secos, porque para eso Dios nos está hablando. Entonces, la palabra dice que hemos pasado de muerte a vida. Sí, pasé de muerte a vida. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un muerto y un vivo? ¡Mucha! Este crece, se desarrolla, alcanza cosas, este se va pudriendo. Y yo digo, sí, ore por mí porque ando re mal, pastor, ya no tengo más ganas de venir a la iglesia. ¿Usted aceptó a Cristo? Sí, yo lo acepté a Cristo. Sí. ¿Cuándo? Pero no es un trámite. Es una realidad, se te tiene que manifestar. O sea, no puede ser, hermano. Mientras más leo la palabra, yo estoy resentido con muchas cosas que nosotros no hemos entendido. Y no te echo la culpa a vos, yo me echo la culpa a mí, que fui el que te prediqué. Si vos no funcionás, yo soy el responsable, yo no te echo la culpa.
Pero no puedo seguirme guardando lo que Dios hoy nos está alumbrando. Y alabo a Dios porque esto va a poner en marcha el cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer ese ejército con una nueva oportunidad. Que vamos a pelear tantas batallas y vamos a ganar tantas victorias. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Porque la vida de Cristo se está recibiendo la habilitación para empezar a manifestarse a través de la iglesia. Y se va a notar el cambio y la diferencia. Entonces la vida, hermano, no es un concepto. Ah, sí, yo antes estaba muerto y ahora tengo vida. No es un concepto. Es una experiencia. Es una experiencia. Muerte y vida son dos experiencias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida, Cristo, fue manifestada y la hemos visto. Juan lo había visto porque caminó con él. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero ahora se nos manifestó. La vida es Cristo, pero hermano, Cristo no es un concepto, es alguien que se va a manifestar. ¿Sabe qué es manifestar? Hacer ver. ¿Y sabe cómo se hace ver? Porque no es visible, porque es espíritu, pero se hace ver a través de lo que hacen nosotros. O sea, yo creo que vamos a terminar un año extraordinario. La manifestación de no pasar por alto el valle de los huesos secos y hacer vibrar esos huesos, hermano. O sea, no es que, bueno, profetizó, no, lo primero que se sintió fue un temblor y se empezó a sentir un ruido bárbaro. Porque cuando el espíritu de vida llega a la muerte, comienza a provocar impresionantes cambios. Yo me imagino siempre, como, no sé, es una imaginación mía, no lo saqué de ningún lado, cuando Lázaro resucita. Lázaro está muerto 4 días. Un muerto de 4 días está en total estado de putrefacción. A veces con horas nomás ya empezamos a sentir el deterioro de la carne. Imagínense 4 días. La hermana, cuando Jesús va hasta la tumba y le dice, saca la piedra. Dice, no, hubiera venido a tiempo, ahora ya no. Y es de ya, dice la hermana, ya está echado a perder. Ahora, Jesús le dice, no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios. Le hace sacar la piedra y Jesús llama a Lázaro y dice que el que estaba muerto se levantó. Ahora digo yo, ¿cómo hace un cuerpo putrefacto para en el momento recibir vida y restaurarse todo? ¿Sabe qué creo yo que pasó? Yo creo, simplemente se me ocurre a mí, que todo el proceso de putrefacción, de descomposición, que tardó 4 días, Dios hizo que lo de 4 días así se vuelva instantáneamente en segundos, mientras Jesús hablaba. O sea que lo que pasó durante mucho tiempo y llevó al desastre que se encontraba en ese momento, y en un momento todo eso regresó al diseño original y se volvió en vida otra vez. Diga conmigo, Dios va a hacer algo tremendo. Va a hacer Dios. No con Lázaro. ¿Me entiende? Todo el proceso de años, hermano. Yo sé cuánto hace que vengo cayendo, no me puedo levantar más, hermano. Humanamente no. Pero ¿sabe qué fue lo que levantó a Lázaro? La voz profética de Cristo, el Espíritu de Cristo. En la voz estaba el aliento de vida. Ese espíritu de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Wow. Entonces, inmediatamente, no importa, hermano, si hace 20 años que venís decayendo y llegaste al estado que estás después de 20 años, Dios va a hacer, en un momento, esta mañana. Wow. Es fuerte, pero te voy a repetir las palabras de Jesús. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Tremendo. Wow. Siento una cosa terrible adentro. Hermano, la vida pasa por el valle de los huesos secos y los ordena, les da tendones, les da músculo y los cubre de piel. Hermano, yo no puedo entender que la vida pase por aquí esta mañana y no pase nada. Que Dios traiga una palabra con propósito. Yo no puedo entender que Cristo diga Lázaro ven fuera y Lázaro no se levante. No puedo creer. Entonces, como no puedo creer eso, ¿sabe qué creo?
que Lázaro se va a levantar. ¿Sabe que creo que los huesos se van a juntar hueso con su hueso? Que va a subir tendones, músculos, piel y va a ser un gran ejército. Porque no me cabe la otra idea. Y si no pasa nada, no me entra. No, porque nunca entró dentro del diseño de Dios que si Él dice no suceda. Porque para eso está la palabra profética, para eso hoy estamos hablando. Entonces, hoy es el día, posiblemente, de que por mucho tiempo se te imaginó que algo podía haber pasado para que seas restaurado. Y vos decías, ¿será? Decí conmigo, ese es el día, hoy es el día. Ahora vamos a repasar por qué el día de hoy en realidad es mayor la figura, es mayor la esencia que la figura. Ezequiel 37, 7 dice, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Hubo un ruido y un temblor. Nada quedó igual cuando la vida se manifestó. Las cosas no quedaron igual, algo sucedió. Hoy tenemos la sustancia real, no la figura. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La vida se va a manifestar a partir de esta mañana. Solo Cristo, en Cristo, morando en nosotros, nos va a dar vida. Porque dice la palabra, que ahora lo vamos a ver, en realidad sucedió algo que nosotros tenemos que despertarnos a esta realidad. San Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Jesús hablaba con los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, hablaba del mismo, dice, y estará en vosotros. ¿Qué va a ser lo que va a traer vida en esta mañana? Cristo en mí. Porque a lo mejor lo acepté como un concepto, pero no cambió nada. Si yo me tengo que hacer la idea, hermano, que Cristo vive en mí, no se haga la idea. No es cuestión de hacerse la idea. Pero veo que todavía me cuesta acordarme que no te acordás porque no vive. Cuando alguien más viene a vivir a tu casa, no te tenés que acordar que vive. Lo ves permanentemente, compartís todo el tiempo. Hay alguien más. Ay, me tengo que hacer la idea que vos vivís acá. Y si ya me ve acá. Pero si usted no lo ve, no cambia nada. Tiene que hacer una idea, una ilusión de que eso es una realidad. Pero no estamos para vivir de ilusiones, sino de realidades. Cristo, diga conmigo, Cristo no es una ilusión. San Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos ¿a dónde? A Él. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a vivir con Él. Morada con Él. No necesitamos, hermano, una experiencia esporádica. Voy a derribar algunas vacas sagradas y no se me ofenda si alguno se siente agredido. Ay, yo quiero un toque de Dios. Usted necesita un toque de Dios. Ay, yo quiero tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos encuentros va a tener? Después te desencontrás de nuevo. Porque son cuestiones... Un toque es esporádico. Viene, te toca y se va. El ángel que movía las aguas. Yo cantaba una canción, basta que me toques, Señor. Solo un toque de ti. ¿Qué hago con un toque? Si el Espíritu no vino a tocar los huesos, hermano, se metió adentro y les dio vida. El Espíritu no viene para tocarte, viene para vivir y dar vida. Oramos por una visitación del Espíritu. No, ¿qué visita? Yo no quiero una visita. Pero hemos usado un lenguaje que siempre sacamos a Dios de nosotros. Entonces necesitaba la visita, necesitaba el toque, necesitaba una manifestación de afuera hacia adentro. No necesitamos que Dios derrame la unción. ¿Qué es la unción? El poder de Dios. Yo necesito que Dios derrame la unción de un Dios distante que está lejos, que aunque sea me tire un poco de poder. Porque yo estoy solo de acá y me arreglo como puedo. Entonces necesito el poder de Dios para tratar de arreglármela sin Dios. Pero cuando Él vive en mí, yo necesito pedir unción. La unción está en mí. Se activará en la medida que se me revele. No necesitamos beber del Señor. Tengo hambre de ti, tengo sed, todas esas cosas. Hermano, Él es el río de agua viva que está en mi interior. Yo puedo dar de beber a otros. La vida de Dios, hermano, en nosotros, escuche esto, no opera de afuera hacia adentro. La vida de Dios no opera de afuera hacia adentro.
viene el Espíritu, mora adentro y opera hacia afuera. No es que, ay, sí, Dios me está tocando, estoy mejorando, estoy cambiando, sí, pero no es de afuera hacia adentro. Ay, estoy orando para sentir la presencia de Dios. Es una cuestión de manifestación de lo que tenés adentro. Pero no esperes que de arriba venga alguien y te toque. Ay, sí, yo sentí que Dios descendió y me acarició. No descendió nada. El Padre está sentado allá. Y por la obra del Espíritu nosotros experimentamos la persona de Cristo en nuestro interior. O sea, tenemos que definir algunas cosas. Hermano, Dios no opera de afuera hacia adentro, sino al revés. La vida de Dios en nosotros será el resultado de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Observemos la figura y ahí está bien claro y cómo funciona. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No que lo toque el espíritu, no que lo acaricie, no que le caiga la unción. El espíritu debía entrar dentro de los huesos. No se trata de un toque de que Dios me bendijo, no. Se trata de que el Espíritu penetre, haga morada, se vuelva dentro tuyo y se instale en ese lugar. Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos. Yo no necesito que, hermano, una vez que vivieron, el Espíritu ya se quedó dentro de ellos, porque ¿sabe qué? Si el Espíritu se les salía, se morían de nuevo. Ay, Señor, ven con tu Espíritu, ya vino, y si se te fue, estás muerto. Pero tenemos que entender de una vez que el Espíritu viene para provocar algo, no para hacerme sentir algo. Ay, sentí una presencia de Dios maravillosa, salí ahí, ya se me volaron los pájaros, se me salió la chaveta, dije cualquier cosa, me enojé de nuevo, porque en realidad todo lo que fue alguna experiencia exterior y emocional, pero cuando Cristo habita dentro tuyo, hermano, va a cambiar de una pila de hueso a un gran ejército que ahora sí, la derrota ya no será tu realidad, sino que la victoria será tu realidad, porque el ejército ha sido restaurado para volver a cumplir el propósito de Dios, porque Dios no será derrotado. ¡Aleluya! La vida es una realidad cuando el Espíritu penetra para quedarse y vivir. El Espíritu no vino a tocar los huesos, hermanos, se vino a meter adentro de ellos. Tampoco los llenó de unción, sino de su persona. Hermanos, si Él viene, la vida se manifestará. Si Él viene, la vida se manifestará. El Espíritu no vino sobre los huesos para que sean huesos ungidos, hermano. Ungido, pero no cambia nada. Hay gente, ay, yo siento la unción, pero no cambia nada, hermano. Sigue con la misma debilidad, con los mismos problemas, con las mismas locuras, que no se acomoda nada. Entonces, Dios no vino, o sea, el Espíritu no vino para ungir huesos secos. Vino para darles vida y cambiarlos y sacar una realidad de derrota a una realidad de victoria. Entonces, si Él viene, la vida se va a manifestar. El Espíritu viene para dar vida, hermano. Él no vino para que los huesos hablen en lenguas. Ay, sí, la unción bajó. Espíritu, ven sobre los huesos, así los huesos hablan en lengua. No es la idea. Es malo hablar en lengua, no es maravilloso. Hablamos misterio por el Espíritu, edifica nuestras vidas. Pero el Espíritu no viene para que hablemos en lengua, viene para darnos vida. La vida de Dios. Salir de la derrota, de la consecuencia del pecado, abandonar el pecado y empezar a vivir para Dios. No para hablar en lengua. Yo conozco un montón de gente que ni siquiera está en el Señor y en un momento recibió el bautismo del Espíritu Santo y todavía hablan en lengua. Vos te pones a orar 5 minutos, terminan de pecar, pero te ponen a orar 5 minutos y hablan en lengua. ¿Cómo puede ser? Porque es un don, lo manejan ellos. Dios te lo dio, un don es un regalo. Pero eso no quiere decir que estén ni en el Espíritu, ni siquiera tengan, son una pila de huesos que repiten algo que en algún momento recibieron. Pero el Espíritu no viene para que hables lengua. Viene para producir una revolución de cambio, de restauración y ponerte en la guerra de nuevo porque es tiempo de victoria y los planes de Dios no serán avergonzados. Hermano, el Espíritu vino para instalarse dentro de los huesos y darle vida y restaurar el propósito que Dios tenía con ellos. Wow. Hermano, la visión de Dios no son huesos solamente. Cierra tus ojos. No son solamente huesos. Dios ve un pueblo derrotado.
Y Dios le agarra como alergia, no soporta ver su pueblo derrotado porque no es su plan. Y como Él es soberano y todopoderoso, Él sabe que eso no debe ser así y le duele y le molesta. Porque un pueblo derrotado, ¿sabe qué es, mi hermano? Es el sello de la victoria de Satanás. Y Satanás es un perdedor, mi hermano. No digas no puedo. No digas yo no sé si esto es para mí. Porque Satanás es un perdedor desde la eternidad. Y cuando entró dentro del tiempo, sigue siendo un perdedor y es más, está condenado eternamente. Pero cuando Dios ve su pueblo derrotado y solamente ve huesos sin propósito, como una señal de derrota, Dios le pone incómodo inmediatamente el buscar una voz profética para hablar a esa derrota. Dios ve sus planes truncados por el pecado y dice, esto no lo puedo tolerar. Yo voy a darle una nueva oportunidad. Dios ve la posibilidad de regresar esos huesos al diseño original. Dios ve la posibilidad de dar una nueva oportunidad. La figura nos ayuda para que Dios haga su maravillosa obra esta mañana en nosotros. Hermanos, no seremos huesos ungidos, tampoco huesos que reciban un toque. Sí recibiremos la manifestación de la persona de Cristo en nuestro interior. La restauración de la vida será una realidad y no un concepto. Creo, mi amado, que vamos a terminar este año, como te lo dije al comienzo, muy especialmente. Creo que el Espíritu de Dios va a traer tremendo orden esta mañana. Muchos van a tomar decisiones drásticas, de cortar con algunas cosas, de terminar con aquello, dejar de ser mediocre, de vivir sentado, observando, escuchando, como una pila de huesos sobre una silla, pero sin ninguna movilidad, sin ninguna acción dentro del plan, del propósito, derrotados, vencidos, engañados a sí mismos, diciendo, bueno, pero yo voy, por lo menos estoy en el Señor. No sé en qué Señor estás, porque el Señor que yo conozco es el que da vida a los huesos, no los deja sentados en una silla. Te quiero desafiar esta mañana. Dios no programó que vos seas un símbolo de derrota para su reino, todo lo contrario. Él te diseñó como un ejército grande, como un miembro del cuerpo de Cristo. Y aún su cuerpo fue puesto en debilidad y sometido en una tumba. Pero resucitó, dice la palabra. El poder de la resurrección hoy está aquí. El poder de la vida de Cristo, hermano. Después de esta experiencia que va a comenzar esta mañana, no vas a necesitar un toque. Vas a necesitar la manifestación de la vida. Mi Padre es real. Quiero desafiarte esta mañana un ratito a que podamos orar juntos. A que le podamos decir, Señor, tomé tan a la liviana eso de que estaba muerto y que tú me diste vida. Creo que ni siquiera lo entendí. Porque no ha cambiado mucho desde aquel entonces. Quizás solamente tomé el concepto, una palabra, como un texto, pero nunca la llevé a una realidad que cambie rotunda y radicalmente mi vida. Pero después que el profeta profetizó sobre los huesos, mi amado, dejaron de ser un montón de huesos para ser un ejército. Cambio muy fuerte, muy grande, muy radical. Pero así es la obra de Dios. En un instante, todo el deterioro de tiempo, no sé cuánto tiempo, no importa. Pueden ser años, meses o días. Pero todo el deterioro de ese tiempo, en un instante, cuando Él llama por la voz profética que es el Espíritu en la palabra, todo es restaurado.
y Lázaro vuelve a salir de la tumba, el ejército se vuelve a poner en pie. Yo quiero apelar a tu espíritu, a que hoy por la voz de Dios, por la voz profética, puedas decir: Señor, tomo la decisión de ponerme delante de esta palabra para que el espíritu de la palabra entre dentro de mí. Abro mi vida. Él dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. La palabra hoy está golpeando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Algo poderoso se va a soltar esta mañana. Todos aquellos que entiendan que hace falta una restauración, una transformación real, poderosa por el Espíritu. Que posiblemente han estado bien, pero ahí, no más que un montón de huesos. Sin mucha acción, sin mucha manifestación de Cristo. Y hoy entienden que esta palabra puede ser, marca el día justo para el comienzo de una nueva etapa y una nueva oportunidad. De donde estás, venite acá adelante un ratito, aunque sea 5 minutos, vamos a orar, agradecerle a Dios y a recibir esa impartición de la vida de Dios. No para que después siempre nos esté tocando, siempre nos esté dando. Se manifestará, se introducirá, se hará moradas en tu ser y creo que la gloria de Dios va a cambiar todo nuestro ser.